Madre soltera, desesperada por dinero, se ve obligada a cuidar de las trillizas, de una millonaria con depresión. Pero cuando una recaída pone en peligro la vida de las niñas, toma una decisión que sorprende a todos. Lo que sucede después es impresionante. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El cielo gris de Madrid derramaba una fina lluvia sobre el pequeño apartamento en Vallecas, donde Carmen Martínez, de 35 años, examinaba otra pila de facturas vencidas. Desde la muerte de su esposo Miguel, en un accidente en la M30, hacía 2 años, cada día era una lucha por sobrevivir. El curso nocturno de enfermería pediátrica consumía sus escasos ahorros, mientras que los trabajos ocasionales como cuidadora apenas cubrían el alquiler. Cuando sonó el teléfono, Carmen dudó antes de contestar. Quizás otro aviso de pago. En cambio, era una oferta que cambiaría su vida. Familia Fernández, La Moraleja, explicó la reclutadora de la agencia. Trillizas de 2 años. La madre enfrenta una severa depresión posparto. Necesitan una niñera que viva en la casa. El salario es... La mujer mencionó una cantidad que dejó a Carmen sin aliento. ¿Puedo llevar a mi hija?, preguntó pensando en Lucía, ahora de 17 años, su único ancla en este mundo. Por supuesto, hay alojamiento para ambas. Cuando colgó, encontró a Lucía de pie en la puerta de la habitación, observándola con esos ojos oscuros tan parecidos a los de su padre. ¿Otro trabajo?, preguntó la adolescente. Carmen le explicó la oferta, sintiéndose dividida. Mudarse a La Moraleja significaba dejar el barrio donde habían vivido con Miguel, la escuela de Lucía, la pequeña rutina que habían construido entre las ruinas de la tragedia. «Necesitamos el dinero, mamá», dijo Lucía con la madurez forzada que había adquirido tras la muerte de su padre. «Y quizás sea bueno empezar de nuevo en otro lugar». Por la ventana, Carmen contemplaba el paisaje familiar de Vallecas, el movimiento de la estación de metro, los bloques de pisos populares, el cielo cortado por cables eléctricos. En algún lugar al otro lado de la ciudad, 3 niñas pequeñas esperaban a alguien que trajera luz a su casa. «Mañana», decidió Carmen, apretando la mano de su hija. «Empezamos mañana». La mansión de los Fernández se alzaba majestuosa en una colina de La Moraleja, protegida por altos muros y un sofisticado sistema de seguridad. Carmen y Lucía, cargando sus pocas maletas, se sintieron intimidadas ante la imponente construcción. Dolores, el ama de llaves de mediana edad, la recibió con eficiencia cordial. El señor Fernández las espera en su despacho. El interior de la mansión era tan impresionante como el exterior. Mármol importado, obras de arte contemporáneo, una escalera curva que conducía al primer piso. Pero lo que más impresionó a Carmen fue el silencio absoluto. Ningún ruido infantil, ninguna risa, solo el sonido de sus propios pasos resonando por los pasillos. Javier Fernández era la personificación del empresario exitoso. Alto, elegantemente vestido, sienes grises que le conferían un aura de autoridad. Sus ojos, sin embargo, revelaban agotamiento y preocupación. «Señora Martínez», la saludó indicando las sillas frente a su escritorio. «Gracias por venir tan rápidamente». «Por favor, llámeme Carmen», respondió ella presentando a Lucía. «Nuestra situación es compleja», comenzó Javier, aflojándose la corbata como si buscara consuelo. «Mi esposa, Elena, enfrenta una depresión severa desde el nacimiento de las trillizas. La condición ha empeorado significativamente en los últimos meses, especialmente tras la muerte de doña Pilar, la niñera que cuidaba de las niñas desde su nacimiento». Un llanto distante llegó a los oídos de Carmen, haciéndola girar instintivamente la cabeza. «Las niñas la extrañan mucho», continuó él. «Sofía, Ana y Clara tienen solo 2 años, pero sienten que algo no está bien. Llaman constantemente a doña Pilar. En cuanto a Elena...» Su voz se quebró momentáneamente.
Apenas puede estar en la misma habitación que las niñas sin entrar en crisis. Entiendo más de lo que cree, dijo Carmen suavemente. Perder a alguien querido y aún así tener que mantenerse fuerte por los demás es una batalla diaria. Algo en la mirada de Javier cambió. Un breve momento de conexión, de reconocimiento mutuo. Dolores les mostrará sus habitaciones, dijo, levantándose. Le agradecería si pudiera comenzar inmediatamente. Mientras seguían al ama de llaves, Carmen sintió un peso familiar en sus hombros. No solo responsabilidad profesional, sino genuina empatía. Esta familia estaba rota, como la suya lo había estado. La diferencia era que ellos aún tenían la oportunidad de reconstruirse juntos. —¿Estás segura, mamá? —susurró Lucía apretando su mano. Carmen asintió, decidida. —Absolutamente. La habitación de las trillizas resultó ser un oasis de color en medio de la fría elegancia de la mansión. Paredes en tonos pastel, un mural pintado a mano representando un bosque encantado, 3 cunas dispuestas en semicírculo. 3 niñas idénticas, con rizos pelirrojos y ojos claros enrojecidos por el llanto, miraron a las recién llegadas con desconfianza. Una de ellas apretaba una muñeca de trapo contra su pecho, mientras las otras 2 observaban en silencio. —Estas son Sofía, Ana y Clara —las presentó Dolores. La que tiene la muñeca es Clara, la más apegada a doña Pilar. Carmen se acercó con cautela, arrodillándose para estar a la altura de las pequeñas. —Hola, princesas, soy Carmen y esta es Lucía. Hemos venido para cuidar de vosotras. —Quiero Pilar —murmuró Clara, apretando más la muñeca—. Quiero mamá. Sorprendentemente, fue Lucía quien tomó la iniciativa. Se sentó en la alfombra colorida y comenzó a cantar suavemente una nana que Carmen solía cantarle cuando era pequeña. Su dulce voz captó la atención de las niñas, que se acercaron gradualmente, atraídas por la melodía. —Tienes el pelo negro —observó una de ellas. —Ana —supuso Carmen, tocando un mechón del cabello de Lucía. —Y vosotras tenéis pelo de fuego —respondió Lucía con una sonrisa amable. —Es precioso. Carmen observaba la escena con admiración. Su hija, normalmente tan reservada, demostraba un talento natural con los niños que ella misma no había notado antes. Mientras Lucía entretenía a las trillizas, Carmen aprovechó para hablar con Dolores sobre la rutina de la casa. La señora Fernández no sale de su habitación desde hace semanas, explicó el ama de llaves en voz baja. Los médicos vienen regularmente, pero nada parece ayudar. Es como si hubiera renunciado. ¿Y las niñas? ¿La ven? Raramente. Cuando el señor Fernández logra convencerla, la visita dura apenas unos minutos. Generalmente termina con todas llorando. Carmen procesó la información, observando a las trillizas que ahora reían por algo que Lucía había dicho. Niñas tan pequeñas, ya enfrentando el abandono emocional. Una madre atrapada en su propia oscuridad. Esa noche, después de acostar a las trillizas, un proceso que involucró muchas historias, algunas lágrimas y llamadas repetidas a doña Pilar, Carmen finalmente vio su habitación. Era espaciosa, con 2 camas cómodas y vista al jardín iluminado. «Es más grande que todo nuestro apartamento», comentó Lucía, tumbándose en una de las camas. Carmen comenzó a deshacer las maletas, colgando su escasa ropa en el enorme armario. «Es temporal, cariño. Solo hasta que nos pongamos en pie». Lucía se levantó acercándose a la ventana que ofrecía una vista espectacular de los rascacielos madrileños iluminados contra el cielo nocturno. «Mamá», llamó sin apartar los ojos del paisaje. «Vi cómo mirabas a esas niñas, de la misma forma que me mirabas a mí después de que papá muriera». Carmen se detuvo, sorprendida por la observación. «Quizás esto no sea solo un trabajo», continuó la adolescente, girándose para mirarla. «Quizás podamos realmente ayudar a esta familia». Mientras Lucía dormía, Carmen permaneció despierta, escuchando los sonidos de la mansión.
el tic-tac del reloj antiguo, el viento en las hojas del jardín y ocasionalmente el llanto ahogado proveniente de una habitación distante. El llanto de una mujer que, como ella misma 2 años atrás, se había perdido en la oscuridad de su propia desesperación. Los días se transformaron en semanas, y lentamente Carmen estableció una rutina con las trillizas. Descubrió sus personalidades distintas, ocultas bajo el aspecto idéntico. Clara era la valiente, siempre la primera en probar algo nuevo. Ana, la curiosa y observadora. Y Sofía, la sensible, siempre buscando aprobación. Las niñas florecían bajo el cuidado de Carmen y Lucía. Los llantos nocturnos disminuyeron, los juegos se volvieron más frecuentes e incluso las llamadas a Doña Pilar gradualmente fueron reemplazadas por Carmen y Lucía. Durante este período, Carmen implementó discretamente su plan para llegar a Elena. Comenzó a dejar pequeñas notas con las comidas que Dolores llevaba a la habitación de la señora. Mensajes simples sobre las trillizas. Clara aprendió una nueva palabra. Ana construyó una torre impresionante. Sofía dibujó algo que parece ser tú. Inicialmente, no hubo respuesta. Las bandejas regresaban con la comida casi intacta, las notas aparentemente ignoradas. Pero Carmen perseveró. Una mañana soleada, decidió llevar a las trillizas a jugar al jardín. Mientras las observaba explorar las flores y perseguir mariposas, notó una figura en la terraza del primer piso. Elena, parcialmente oculta por la cortina, observando a sus hijas con una expresión indescifrable. Sin dudar, Carmen tomó una flor que Sofía había recogido y se dirigió hacia la casa. Llegar a la habitación de Elena fue más fácil de lo que esperaba. No había guardias ni puertas cerradas, solo el autoimpuesto aislamiento de una mujer que se había perdido. «Señora Fernández», llamó, golpeando suavemente la puerta. «Soy Carmen, la niñera de las niñas. ¿Puedo hablar con usted?» Tras un largo silencio, la puerta se abrió ligeramente, revelando a una mujer que parecía solo una sombra de la elegante dama de sociedad que Carmen había visto en las fotografías por la casa. Demasiado delgada, el rostro pálido, los ojos hundidos, rodeados de profundas ojeras. «¿Qué quieres?» La voz era ronca, como si rara vez se usara. «Sofía recogió esta flor para usted», dijo Carmen, ofreciendo una margarita. «Están jugando en el jardín. Pensé que le gustaría saberlo». Elena miró la flor sin extender la mano. «Las vi desde la ventana. La extrañan», continuó Carmen suavemente. «Especialmente Clara. Pregunta por usted cada noche». Un temblor recorrió el cuerpo de Elena. «No puedo», susurró. «No sé cómo ser madre. Nadie nace sabiéndolo», respondió Carmen. «Lo aprendí en la práctica, con errores y aciertos». Elena abrió un poco más la puerta, revelándose completamente. Llevaba una bata de seda que parecía demasiado grande para su cuerpo demacrado. «No entiendes», dijo, una lágrima deslizándose por su rostro. «Cuando las miro, no siento nada. Donde debería haber amor, solo hay vacío. ¿Qué clase de monstruo no ama a sus propias hijas?» Carmen reconoció el dolor detrás de esas palabras. No solo depresión, sino también la devastadora culpa que la acompañaba. «No es que no las ames», dijo suavemente. «Es que la depresión te ha robado la capacidad de sentir ese amor. Está ahí, solo, oscurecido. ¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque yo también me perdí», confesó Carmen. «Cuando mi marido murió, hubo días en que miraba a Lucía y no sentía nada más que cansancio. El dolor era tan grande que adormecía todo lo demás». Algo cambió en la mirada de Elena, un destello de reconocimiento. «¿Cómo lo superaste?», preguntó en un susurro. «Un día a la vez», respondió Carmen, «con ayuda, permitiéndome ser imperfecta». Elena desvió la mirada hacia la ventana, desde donde aún podía ver a sus hijas jugando. «Gracias por la flor», dijo, retirándose a la habitación. No era mucho, pensó Carmen,
Pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro que Elena había erigido a su alrededor. Esa noche, mientras acostaba a las trillizas, Carmen notó algo nuevo. Sobre la cómoda, en un pequeño jarrón, estaba la margarita que Sofía había recogido. Alguien la había puesto allí, no Dolores, que Carmen sabía estaba ocupada en la cocina. ¿Tuvimos una visita?, le preguntó a Lucía, que estaba ordenando los juguetes. La adolescente sonrió misteriosamente. Sofía dijo que vio a mamá bonita cuando despertó de la siesta. Carmen sintió una oleada de esperanza. Pequeños pasos, pensó. Así es como comienza cada viaje. La llamada llegó un martes lluvioso, mientras Carmen ayudaba a las trillizas a armar un rompecabezas. El número en la pantalla la hizo dudar. Era de la Universidad Complutense de Madrid, donde estudiaba enfermería. Señora Martínez, tenemos una oportunidad excepcional. Unas prácticas remuneradas en el Hospital La Paz, exclusivas para estudiantes de último año. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Era una oportunidad única, algo que podría abrir puertas para su carrera, pero significaba ausentarse 3 tardes a la semana, justo cuando comenzaba a hacer progresos con Elena. «Necesito pensarlo», respondió, calculando mentalmente las implicaciones. Cuando colgó, encontró 3 pares de ojos curiosos fijos en ella. «¿Te vas?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. «Claro que no, cariño», la tranquilizó Carmen, atrayéndola a su regazo. «Solo tendría que salir algunas tardes. Lucía se quedaría con vosotras». La idea de dejar a las trillizas, aunque solo fuera por unas horas, le provocaba un nudo en el pecho. En los últimos meses había formado un vínculo profundo con las niñas, y estaba Elena, que finalmente mostraba tímidas señales de mejora. Esa noche, Carmen discutió el tema con Javier en su despacho. Parecía más cansado de lo habitual, la corbata aflojada, los ojos fijos en gráficos en el portátil. «Debería aceptar», dijo después de escuchar sobre las prácticas. «Es una oportunidad importante para su carrera. Pero las niñas, Elena...» «Lucía puede supervisar las tardes», sugirió Javier. «Dolores estará aquí para apoyo, y yo...» dudó. «Intentaré estar más presente». Lo que Carmen no esperaba era la reacción de Elena a la noticia. A la mañana siguiente, la encontró en la puerta de la habitación de las trillizas, observándolas dormir. La primera vez que la veía fuera de su propia habitación voluntariamente. «He oído lo de las prácticas», dijo Elena, su voz aún débil pero más firme que antes. «Quizás podría intentar pasar más tiempo con ellas mientras estás fuera». Carmen apenas pudo ocultar su sorpresa. «Sería maravilloso, Elena». «Tengo miedo», confesó la mujer. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el marco de la puerta. «¿Y si fracaso? ¿Y si la oscuridad regresa?» «Entonces lo intentarás de nuevo al día siguiente», respondió Carmen simplemente. «Nadie espera perfección, solo presencia». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Con Carmen ausente 3 tardes a la semana debido a las prácticas, Elena comenzó lentamente a emerger de su aislamiento. Primero, observando a sus hijas desde la distancia. Luego, sentándose en la misma habitación mientras jugaban. Finalmente permitiendo pequeñas interacciones. Todo parecía ir bien hasta una tarde fatídica, cuando Carmen regresó del hospital y encontró la mansión en absoluto silencio. «¿Qué ha ocurrido?», le preguntó a Dolores, que la esperaba en la puerta con expresión grave. «La señora Fernández ha tenido una crisis», explicó el ama de llaves en voz baja. «Estaba bañando a las niñas cuando entró en pánico. Dolores la encontró paralizada, en estado catatónico, las niñas llorando, la bañera desbordándose. Carmen sintió que se le encogía el estómago. «¿Están bien? ¿Dónde está Elena?» «Las niñas están con Lucía. En cuanto a la señora...» Dolores dudó. El médico vino, recomendó internamiento inmediato. Estas palabras cayeron sobre Carmen como piedras. Internamiento. Después de tanto progreso, un retroceso devastador.
Se apresuró escaleras arriba hacia el dormitorio principal, donde se oían voces agitadas. «No quiero ir», decía Elena, su voz entrecortada por sollozos. «Por favor, Javier», apenas había empezado a conectar con ellas. «Los médicos creen que es necesario», respondía Javier, su voz tensa pero controlada. «Solo hasta que estabilicen tu medicación, ajusten el tratamiento». Cuando Carmen entró en la habitación, ambos se volvieron hacia ella. Elena, sentada al borde de la cama, tenía el rostro marcado por las lágrimas. Javier, de pie frente a ella, parecía devastado. «¡Carmen!», llamó Elena desesperadamente. «Díselo, dile que estoy mejorando». «¡Elena!». Carmen se acercó con cautela. «¿Qué pasó hoy?». «Solo fue un momento», se defendió Elena, pasando sus temblorosas manos por el rostro. «Ana me salpicó con agua, y de repente me sentí ahogada, como si me estuviera asfixiando. No podía moverme, no podía pensar». «¿Y si hubiera pasado algo peor?», intervino Javier. «Si una de las niñas se hubiera lastimado mientras tú estabas paralizada». Un silencio pesado siguió a estas palabras. La dolorosa verdad era que Elena, a pesar de todo el progreso, aún no estaba lo suficientemente estable para cuidar de sus hijas sola. «¿Cuánto tiempo sería el internamiento?», preguntó Carmen. «Algunas semanas, quizás un mes», respondió Javier. «En la clínica Ruber Internacional. Un entorno controlado, terapia intensiva, ajuste de medicación». «Me olvidarán», sollozó Elena. «Pensarán que las he abandonado». Carmen se sentó junto a ella, tomando sus frías manos entre las suyas. «No si mantienes el contacto. Podemos visitarte, hacer videollamadas, enviar dibujos, fotos, mensajes». «¿Harías eso?», preguntó Elena, la vulnerabilidad evidente en su mirada. «¿Mantendrías vivo mi vínculo con ellas?». «Con todo mi corazón», prometió Carmen. «Después de todo, somos casi una familia ahora, ¿no?». Esta última frase, dicha sin pensar, provocó una mirada intensa de Javier. Por un breve momento, algo indefinible pasó entre ellos. El reconocimiento, quizás, de que los límites profesionales habían sido difuminados por algo más profundo. Esa noche, mientras Elena era llevada a la clínica, Carmen enfrentó la tarea más difícil: explicar a las trillizas por qué su madre tendría que estar lejos por un tiempo. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Javier visitaba a Elena diariamente, regresando con actualizaciones sobre su condición. Carmen y Lucía compartían el cuidado de las trillizas, ahora con la ayuda más frecuente de Dolores. Las niñas enviaban dibujos, grabaciones de voz y pequeños regalos que Carmen las ayudaba a preparar para su madre. «¿Mamá está mejorando?», preguntó Clara una noche, mientras Carmen le trenzaba el pelo antes de dormir. «Sí, cariño, pero lleva tiempo». «¿Cuánto tiempo?», insistió la pequeña. «¿Mañana?». Carmen sonrió con ternura. «No tan rápido, pero cada día está un poquito mejor». Las visitas a la clínica comenzaron al final del primer mes. Breves, supervisadas, cuidadosamente planificadas para no sobrecargar a Elena ni confundir a las niñas. Carmen y Lucía las llevaban los domingos, cuando Javier podía acompañarlas, creando momentos familiares incluso en ese entorno clínico. «Eres increíble con ellas», observó Javier una tarde, viendo cómo Carmen calmaba a Sofía durante una crisis de llanto después de la visita. «No sé cómo habríamos sobrevivido sin ti». Sus palabras eran sinceras, pero había algo más. Una admiración que iba más allá de lo profesional, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, consciente del peligroso territorio que pisaban. «Solo hago mi trabajo», respondió, evitando su mirada. «Sabes que es mucho más que eso», insistió él suavemente. Una tarde, mientras regresaban de la clínica, Javier le pidió a Dolores que llevara a las trillizas adentro, invitando a Carmen a una conversación en el jardín. «He recibido una propuesta hoy», comenzó, observando el atardecer que teñía el cielo madrileño de naranja.
Un puesto en Londres, dirigir la expansión europea de la empresa. Carmen sintió una opresión inexplicable en el pecho. Es maravilloso, una gran oportunidad. Es por 3 años, continuó él, con posibilidad de prórroga. ¿Iríais todos? La pregunta se escapó antes de que pudiera contenerla. Javier suspiró pesadamente. Ese es el problema. Elena apenas ha comenzado a estabilizarse. Tiene una red de apoyo aquí. Los médicos desaconsejan un cambio tan drástico. Entiendo. Entonces, ¿rechazarás la oferta? Estamos considerando una alternativa. Yo iría primero, lo prepararía todo, visitaría con frecuencia. Luego, cuando Elena esté más fuerte, ella y las niñas se unirían a mí. Carmen asintió, tratando de ignorar el alivio que sintió al saber que las trillizas no se irían inmediatamente, seguido por la culpa por este sentimiento. ¿Qué piensa Elena de esto? Sorprendentemente lo apoya. Dice que ahora es más fuerte, especialmente... Dudó, encontrando los ojos de Carmen. Especialmente contigo cerca. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Lo no dicho flotaba en el aire como la niebla que comenzaba a descender sobre el jardín. Javier, no estoy pidiendo nada, interrumpió él rápidamente. Solo quería que supieras, que entendieras lo importante que te has vuelto para esta familia. Para la familia, repitió Carmen suavemente. Eso es lo que importa, ¿no? Las niñas, Elena, su recuperación. Él asintió, aunque sus ojos comunicaban mucho más que sus palabras. Sí, por supuesto. Esa noche, acostada en su cama mientras Lucía dormía tranquilamente, Carmen enfrentó una incómoda verdad. Sus sentimientos por Javier habían cruzado una línea. El respeto profesional, la admiración mutua, habían evolucionado hacia algo más profundo, más peligroso. «Esto es una locura», susurró en la oscuridad. «Está casado, con una mujer que lucha contra una enfermedad devastadora. Una mujer que confía en mí, pero el corazón rara vez obedece a órdenes racionales, y Carmen sabía que los días venideros traerían desafíos para los que no estaba preparada. La noticia del alta de Elena llegó en una mañana de primavera, cuando los tilos del jardín estaban en plena floración. Después de 2 meses de tratamiento intensivo, volvería a casa, aún con terapia regular y medicación, pero lista para retomar gradualmente su papel en la familia. «Haremos una fiesta», declaró Clara, ahora una niña locuaz de casi 3 años. Sus hermanas asintieron entusiasmadas, y pronto las trillizas estaban absortas en grandiosos planes que involucraban globos, tartas y regalos. La mansión fue invadida por una energía frenética de preparación. Dolores supervisó una limpieza completa, las trillizas prepararon dibujos de bienvenida, e incluso Javier, normalmente tan compuesto, parecía nervioso como un adolescente antes de su primera cita. «¿Y si no está lista?», le preguntó a Carmen la noche anterior. «¿Y si es demasiado?». «Los médicos no lo sugerirían si no creyeran que está preparada», respondió Carmen, con más seguridad de la que realmente sentía. «Además, todos estaremos aquí para apoyarla». La transformación de Elena cuando finalmente llegó fue asombrosa, no solo físicamente, con un rostro más lleno y saludable, el cabello cuidadosamente arreglado, sino que había una presencia, una fuerza interior que Carmen nunca había visto antes. «Carmen», la saludó con un abrazo genuino. «Gracias por todo lo que has hecho por mis hijas, por todos nosotros». Las trillizas recibieron a su madre con entusiasmo explosivo, rodeándola con abrazos, besos y preguntas superpuestas. Para alivio de todos, Elena respondió con calma y cariño, sin signos de la ansiedad que antes la paralizaba. Los días siguientes fueron de readaptación. Elena asumía gradualmente más responsabilidades con sus hijas, mientras Carmen discretamente daba un paso atrás, proporcionando espacio para que madre e hijas fortalecieran sus vínculos. Una semana después de su regreso, Elena pidió hablar en privado con Carmen. Se sentaron en la terraza con vista al jardín, observando a las trillizas jugar bajo la supervisión de Lucía.
Javier me contó sobre Londres, comenzó Elena, sosteniendo una taza de té entre sus manos. Se va en 2 semanas. Carmen asintió, insegura sobre la dirección de la conversación. También me contó lo esencial que te has vuelto para esta familia, continuó Elena. Cómo has cuidado de las niñas, cómo me has apoyado, cómo... Atroz dudó. Cómo has sido una amiga para él cuando yo no podía estar presente. Elena, por favor, déjame terminar, pidió amablemente. Cuando enfermé, mi mayor temor era que mis hijas crecieran sin una figura materna. Irónicamente, la vida proporcionó no una, sino 2, tú y Lucía. Y en lugar de resentirlo, aprendí a estar agradecida. Carmen sintió que sus ojos se humedecían. Nunca intentamos reemplazarte. Lo sé. Por eso confío en vosotras. Elena respiró profundamente. Javier tiene algunos contactos en el Hospital La Paz. Están buscando enfermeras pediátricas. Mencioné tu nombre. Carmen la miró sorprendida. ¿Tú hiciste eso por mí? Por todos nosotros, corrigió Elena. Y hay más. La casa de invitados en el jardín. Nos gustaría ofrecértela a ti y a Lucía si deseáis seguir viviendo aquí. La propuesta era tan inesperada que Carmen se quedó momentáneamente sin palabras. Pero, ¿por qué? Porque salvaste a esta familia, Carmen. Elena hizo una pausa como eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Y porque veo cómo mi marido te mira. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Elena, yo nunca... Lo sé, interrumpió Elena serenamente. Conozco tu carácter. Es por eso, paradójicamente, que confío en ti. Otras habrían aprovechado mi fragilidad, mi ausencia. Tú, por el contrario, me ayudaste a regresar. Antes de que Carmen pudiera responder, gritos alegres vinieron del jardín. Clara se había subido a un árbol bajo y saludaba triunfante. Elena se levantó inmediatamente, corriendo hacia su hija con una naturalidad que habría sido impensable meses antes. Observando cómo interactuaba con las trillizas, Carmen sintió una mezcla de emociones. Orgullo por los progresos de Elena, alegría por la reconexión con sus hijas, y una punzada de tristeza al darse cuenta de que su papel en esa familia estaba cambiando inevitablemente. Los días previos a la partida de Javier a Londres fueron intensos. Elena, aunque visiblemente ansiosa, mostraba una resiliencia sorprendente, participando activamente en la rutina de sus hijas e incluso retomando antiguos intereses, como la pintura. Las trillizas, ahora entendiendo que su padre estaría ausente por un tiempo, reaccionaban cada una a su manera. Clara con preguntas incesantes, Ana recogiendo objetos pertenecientes a su padre y Sofía con pesadillas nocturnas que la llevaban a buscar consuelo en el dormitorio de sus padres. Carmen y Lucía se dividían entre sus propios compromisos, el hospital y la escuela, respectivamente, y el apoyo a la familia. Lucía, en particular, sorprendía con su madurez, creando calendarios ilustrados para que las niñas marcaran los días hasta la primera visita de su padre, y enseñándoles a usar las tablets para videollamadas. La víspera de la partida, Javier pidió hablar con Carmen en su despacho. Parecía agotado, cargando con el peso de una decisión que, aunque profesionalmente acertada, causaba tormento personal. «Necesito agradecerte», comenzó, cerrando la puerta para garantizar privacidad. «Por lo que has hecho por Elena, por las niñas. No habríamos sobrevivido a los últimos meses sin ti». «No tienes que agradecerme», respondió Carmen sinceramente. Javier se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Carmen, sobre nosotros, sobre lo que nunca hemos discutido abiertamente». «No necesitamos hablar de eso ahora», lo interrumpió ella suavemente. «Quizás no, pero quiero que sepas que lo que siento por ti», dudó, buscando las palabras correctas, «es real, aunque nunca pueda explorarse». Carmen sintió que su corazón se aceleraba, mientras una parte de ella deseaba que él no hubiera verbalizado lo que ambos sabían. «Javier, no espero nada», continuó él rápidamente.
Solo necesitaba decirlo una vez antes de irme. Quizás la distancia y el tiempo nos traigan claridad. Carmen asintió, permitiéndose finalmente admitir: lo que siento por ti también es real y igualmente complejo. Por un largo momento, simplemente se miraron, reconociendo silenciosamente posibilidades que no podían explorar, al menos no ahora, quizás nunca. «Cuídate en Londres», dijo finalmente Carmen, extendiendo la mano en un gesto de despedida. Javier la aceptó, sosteniéndola un segundo más de lo necesario. «Volveré regularmente, y si Elena necesita cualquier cosa, estaré aquí», aseguró Carmen. «Tienes mi palabra». La mañana de la partida fue un torbellino de emociones. Las trillizas oscilaban entre excitación, «papá irá en un avión grande», y tristeza que se manifestaba en abrazos apretados y peticiones de «no te vayas, papá». Elena mantenía una calma sorprendente, resultado de la medicación ajustada y la determinación de no derrumbarse frente a sus hijas. Carmen permaneció discretamente cerca, ofreciendo apoyo silencioso mientras la familia se despedía en el vestíbulo de la mansión. Tras la partida de Javier, un extraño silencio cayó sobre la casa. Elena permaneció en la ventana del salón, observando el coche desaparecer por la verja. «Lo conseguiré», murmuró, más para sí misma que para Carmen. «Tengo que conseguirlo». «Y lo harás», afirmó Carmen acercándose. «No estás sola en esto». Elena se volvió, mirándola con una expresión difícil de descifrar. «Él te quiere, ¿sabes?». La declaración directa tomó a Carmen por sorpresa. «Elena, no estoy acusando a nadie, solo constatando un hecho». Elena no parecía herida, solo pensativa. «Es extraño, pero no me siento amenazada. Quizás porque confío en ambos, o porque mi terapia me ha enseñado que no poseemos a las personas que amamos. Aún así, nunca haríamos nada que te lastimara», aseguró Carmen. «Lo sé». Elena sonrió tristemente. «Es por eso que, irónicamente, tú eres la única persona a quien puedo pedirle esto. Ayúdame a ser fuerte por ellas, Carmen. Ayúdame a ser la madre que merecen». «Con todo mi corazón», prometió Carmen, sosteniendo las manos de Elena entre las suyas. «Estamos juntas en esto». 6 meses habían pasado desde la partida de Javier a Londres. La vida en la mansión Fernández encontró un nuevo ritmo, diferente pero sorprendentemente estable. Las videollamadas diarias con el padre se convirtieron en parte de la rutina de las trillizas, que ahora contaban entusiasmadas los días hasta su regreso para su 3er cumpleaños. Elena floreció de maneras inesperadas. La necesidad de ser fuerte por sus hijas aparentemente despertó recursos internos que quizás siempre habían existido, solo oscurecidos por la depresión. Volvió a pintar, una pasión abandonada tras el nacimiento de las trillizas, y sus vibrantes cuadros ahora decoraban varias habitaciones de la mansión. Carmen consolidó su posición en el Hospital La Paz, especializándose en cuidados paliativos pediátricos, un campo que pocos profesionales conseguían enfrentar emocionalmente. Su propia historia de pérdida y recuperación le daba una empatía única para familias que enfrentaban lo inimaginable. Lucía, ahora en su último año de instituto, había sido aceptada en el programa de admisión anticipada de la Universidad Complutense para Medicina, su sueño desde que decidió seguir una carrera médica. «Todo gracias a ti, mamá», dijo cuando recibió la carta de aceptación. «Por no rendirte nunca, por traernos aquí». «No, cariño», corrigió Carmen con orgullo, «esto es gracias a tu talento y determinación». En cuanto a Javier, cumplía escrupulosamente su promesa de visitas regulares. Cada 6 semanas, pasaba un largo fin de semana en Madrid, llenando la casa con su presencia que tanto echaban de menos sus hijas. Durante estas visitas, Carmen y Lucía discretamente daban espacio a la familia, limitándose a cenas ocasionales o excursiones conjuntas al Parque del Retiro.
La dinámica entre Carmen y Javier había encontrado un equilibrio, respeto mutuo, una amistad genuina que reconocía los sentimientos más profundos sin permitir que comprometieran el bienestar de todos. En un domingo particularmente hermoso, después de un animado almuerzo con todos presentes, Carmen encontró a Elena en el jardín, observando a las trillizas jugar con su padre y Lucía en una improvisada búsqueda del tesoro. «Parece feliz», comentó Elena, refiriéndose a Javier. «El trabajo en Londres realmente lo ha desafiado. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo?» Elena sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. «Sorprendentemente bien. La distancia nos ha hecho hablar más, realmente hablar, sobre nosotros, sobre el futuro». Carmen asintió, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho. Había algo en la expresión de Elena, una determinación que no estaba allí antes. «De hecho, hemos tomado una decisión», continuó, volviéndose hacia Carmen. «Nos uniremos a Javier en Londres, yo y las niñas». Carmen sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. «¿Cuándo?» «Después del cumpleaños de las niñas, Javier ha encontrado una casa espaciosa, cerca de excelentes escuelas. Ya estamos organizando todo». «Es un gran cambio», observó Carmen, tratando de mantener un tono neutral. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Ansiosa, pero confiada. Los médicos creen que estoy lo suficientemente estable y continuaré el tratamiento allí». Elena tocó suavemente el brazo de Carmen. «Quería que lo supieras primero, antes que las niñas, incluso. Gracias por la confianza. Estoy segura de que será maravilloso para todos vosotros». Elena la estudió por un momento. «¿Estarás bien? La casa de invitados es tuya por el tiempo que quieras, independientemente de si estamos aquí o no». «Estaremos bien», aseguró Carmen, ignorando el dolor sordo en su pecho. «Lucía pronto comenzará la universidad. Yo tengo mi trabajo. Es hora de que sigáis vuestro camino como familia». Esa noche, compartiendo la noticia con Lucía, Carmen se sorprendió por la tranquila reacción de su hija. «Lo esperaba, de alguna manera», confesó la adolescente. «Tiene sentido que quieran estar juntos». «Sí, lo tiene», concordó Carmen. «Aún así, las echaré de menos. Se han convertido en parte de nuestras vidas de maneras que nunca imaginé». «No es un adiós permanente», recordó Lucía. «Londres no está tan lejos. Y tenemos nuestros propios planes, ¿verdad? Mis estudios, tu carrera». Carmen abrazó a su hija, agradecida por su sabiduría. «¿Cuándo te volviste tan madura?» «Aprendí de la mejor», respondió Lucía, devolviendo el abrazo. «Además, esta familia nos enseñó algo importante, que a veces amar significa dejar ir». Las semanas siguientes se dedicaron a los preparativos para la partida de los Fernández. Carmen ayudó a Elena a preparar las maletas de las trillizas, a seleccionar qué juguetes llevar, a preparar a las niñas para el gran cambio. «¿Vendrás con nosotras?», preguntó Sofía un día, mientras Carmen guardaba sus libros favoritos en una caja. La inocente pregunta golpeó a Carmen profundamente. «No, cariño, mi hogar está aquí en Madrid, con Lucía». «Pero tú también eres nuestra familia», protestó la pequeña, su labio inferior temblando peligrosamente. Carmen se arrodilló, tomando las manos de la niña entre las suyas. «Y siempre lo seré. No importa la distancia. Podemos hacer videollamadas como hacéis con papá. Y algún día, quién sabe, quizás os visite en Londres». «¿Prometes?» «Prometo», respondió Carmen, abrazándola fuertemente para ocultar sus propias lágrimas. El tercer cumpleaños de las trillizas se celebró con una gran fiesta en los jardines de la mansión. El último gran evento antes de la partida de la familia a Londres la semana siguiente. Javier regresó especialmente para la ocasión, trayendo regalos extravagantes y la energía contagiosa que siempre lo caracterizaba. Elena, radiante en un vestido verde esmeralda que realzaba su cabello pelirrojo, parecía una persona completamente diferente de la frágil mujer que Carmen había conocido un año atrás. Las trillizas,
vestidas con trajes de princesa personalizados, rosa para Clara, azul para Ana y lila para Sofía, reinaban supremas, rodeadas de amiguitos de la guardería a la que asistían 3 veces por semana. Parte del proceso de socialización recomendado por los terapeutas. Carmen y Lucía ayudaron con los preparativos, pero se mantuvieron discretamente en segundo plano durante la fiesta, permitiendo a los Fernández brillar como familia. Era como un ensayo para el futuro próximo, pensó Carmen. Aprender a estar presente sin ser indispensable. Han crecido tanto, comentó Dolores, de pie junto a Carmen, mientras observaban a las trillizas soplar las velas de la enorme tarta decorada con hadas y flores. En todos los sentidos, coincidió Carmen, notando cómo las niñas interactuaban con confianza, cómo Elena las guiaba con cariño natural, cómo Javier las observaba con evidente orgullo. Después del cumpleaños feliz, cuando la fiesta comenzaba a disminuir y algunos invitados ya se despedían, Javier pidió la atención de todos. Nos gustaría hacer un agradecimiento especial, anunció, su voz llevando esa autoridad natural que lo caracterizaba en los negocios. A 2 personas que han sido absolutamente esenciales en nuestras vidas durante el período más difícil que jamás hemos enfrentado. Carmen sintió que su rostro se sonrojaba cuando todas las miradas se dirigieron hacia ella y Lucía. Carmen y Lucía Martínez no solo cuidaron de nuestras hijas, continuó él, sino que ayudaron a reconstruir nuestra familia cuando estábamos al borde del colapso. No hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud. Elena se unió a él, sosteniendo una pequeña caja de joyería. Por eso, nos gustaría ofrecer un regalo simbólico, algo para recordaros que, independientemente de la distancia, siempre seréis parte de la familia Fernández. En la caja, Carmen encontró 2 collares idénticos, delicados colgantes en forma de una F estilizada, incrustados con pequeñas piedras de colores. Son las piedras de nacimiento de las niñas, explicó Elena. Rubí para Clara, zafiro para Ana, amatista para Sofía. Es precioso, murmuró Carmen, genuinamente conmovida por el gesto. Gracias. Mientras Elena ayudaba a Lucía a ponerse su collar, Javier se ofreció a ayudar a Carmen con el suyo. Por un breve momento, mientras sus dedos trabajaban en el cierre en el cuello de Carmen, sus manos rozaron ligeramente su piel, provocando una corriente eléctrica que ella intentó ignorar. «Te queda perfecto», comentó él suavemente, un mundo de significados no dichos en esa simple frase. Más tarde, cuando los últimos invitados se habían ido y las trillizas finalmente habían sido acostadas, agotadas tras tanta excitación, Carmen se encontró a solas con Javier en la terraza. Elena se había retirado para revisar los últimos detalles de las maletas, y Lucía ayudaba a Dolores con la organización post-fiesta. «Londres será diferente sin vosotras», dijo él, mirando las luces de Madrid que se extendían hasta el horizonte. «Aquí también será diferente sin vosotros», respondió Carmen. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, el tipo de silencio posible solo entre personas que se conocen profundamente. «¿Sabes qué me pregunto a veces?» Javier rompió el silencio, su voz apenas por encima de un susurro. «En otra vida, en otras circunstancias, no podemos vivir de «y sí», lo interrumpió Carmen suavemente. «Lo que tenemos, esta amistad, este respeto, esta familia extendida que hemos creado, ya es extraordinario». Él asintió, una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Tienes razón, como siempre. Además», continuó ella tocando distraídamente el nuevo colgante en su cuello, «Londres no es el fin del mundo. Hay aviones, videollamadas, vacaciones. ¿Estás diciendo que podemos mantener el contacto?» «Estoy diciendo que deberíamos», afirmó Carmen con convicción. «Por nosotros, por Elena, por las niñas. Hemos construido algo valioso aquí, algo que no debería perderse a causa de la distancia». Javier la estudió largamente,
como memorizando cada detalle de su rostro. Eres extraordinaria, Carmen Martínez. Lo supe desde el primer día, cuando entraste en mi despacho decidida a ayudar a una familia rota. Yo también estaba rota, admitió ella. En cierto modo, me habéis reparado tanto como yo os he ayudado a repararos a vosotros. Antes de que pudieran continuar, Elena apareció en la puerta de la terraza. No había sospecha en su mirada, solo un cansancio feliz tras el intenso día. Las maletas están prácticamente listas, anunció. Solo faltan las últimas cosas de las niñas. Te ayudaré mañana, ofreció Carmen levantándose. Ahora todos necesitamos descansar. Ha sido un día intenso. Mientras Carmen se dirigía hacia la casa de invitados, donde Lucía probablemente ya estaba acostada, sintió el peso del día y del futuro inminente sobre sus hombros. La partida de los Fernández marcaría el final de un capítulo significativo en su vida, pero también el comienzo de algo nuevo. ¿Qué sería exactamente ese nuevo? Aún no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía lista para descubrirlo. El día de la partida de los Fernández a Londres amaneció con una llovizna típica de Madrid, esa persistente lluvia fina que los madrileños llaman cariñosamente calabobos. Parecía apropiado, pensó Carmen, mientras observaba las gotas deslizarse por la ventana de la casa de invitados. El cielo lloraba la despedida que ella intentaba afrontar con dignidad. Las últimas 48 horas habían sido frenéticas. Verificación final de documentos, cierre de maletas, instrucciones detalladas dejadas al personal que mantendría la mansión durante la ausencia de la familia. Carmen y Lucía habían ayudado como podían, principalmente distrayendo a las trillizas, que oscilaban entre entusiasmo por la aventura y tristeza por dejar el único hogar que habían conocido. ¿Viviremos en un castillo?, preguntó Sofía mientras Carmen la ayudaba a guardar sus últimas muñecas. No exactamente un castillo, respondió Carmen sonriendo, pero papá dice que la casa en Londres tiene un jardín enorme y una habitación especial solo para vosotras tres. ¿Vendrás a visitarnos? Clara apareció en la puerta, aferrada a su mochila de unicornio. Carmen sintió un nudo en el corazón. «Claro, algún día. ¿Prometes?», insistió Ana, uniéndose a sus hermanas. «Prometo», aseguró Carmen, abriendo los brazos para un abrazo grupal. Las trillizas corrieron hacia ella, pequeños cuerpos cálidos apretándose contra el suyo, pelo pelirrojo haciéndole cosquillas en el cuello. Carmen cerró los ojos, grabando esa sensación en su memoria. El aroma a champú infantil, el calor de los abrazos sinceros, la confianza absoluta en los pequeños ojos que la miraban. El aeropuerto de Barajas estaba concurrido esa tarde, como siempre. La familia Fernández tenía acceso al VIP Lounge, pero eligieron esperar el embarque en una cafetería común, permitiendo a las niñas saborear un último chocolate con churros español antes de partir. «Adoraréis los escones ingleses», aseguró Javier a sus hijas, tratando de animarlas con las novedades que les esperaban. Carmen observaba la interacción familiar con una mezcla de orgullo y melancolía. Sentada junto a Lucía, que explicaba a las trillizas cómo funcionaban los aviones, intentaba absorber al máximo esos momentos finales. «Es extraño», comentó Elena, sentándose junto a Carmen, mientras Javier llevaba a las niñas a ver los aviones a través de los enormes ventanales. «Hace un año apenas podía levantarme de la cama. Ahora estoy a punto de mudarme a otro país». «Eres más fuerte de lo que crees», respondió Carmen. «Siempre lo has sido». Elena sonrió, su rostro sereno reflejando la confianza recién adquirida. «Gracias a ti, en gran parte. Mostraste que era posible seguir adelante, incluso después del dolor más profundo. Solo devolví lo que otros hicieron por mí después de la muerte de Miguel. En cualquier caso», continuó Elena, abriendo su bolso y extrayendo un sobre, «nos gustaría que tuvieras esto». Carmen aceptó el sobre, confundida.
¿Qué es? Ábrelo cuando lleguemos a Londres, instruyó Elena. Es solo una pequeña forma de agradecimiento. Antes de que Carmen pudiera insistir, el anuncio de embarque resonó por los altavoces. Era hora. Las despedidas fueron emotivas, pero contenidas. Nadie quería hacer el momento aún más difícil para las trillizas. Hubo abrazos, besos, promesas de videollamadas frecuentes y futuras visitas. Cuando llegó el momento de que Carmen se despidiera de Javier, extendió la mano, optando por el gesto más formal. Él la aceptó, pero la atrajo suavemente para un breve abrazo. «Gracias por todo», susurró contra su cabello. «Por salvar a mi familia, por salvarnos a todos. Cuida de ellas», respondió Carmen, alejándose antes de que las lágrimas escaparan. «Y de ti también». El último vistazo que Carmen tuvo de la familia fue a través del cristal de la zona de embarque. 3 pequeñas cabezas pelirrojas saludando frenéticamente. Elena sonriendo mientras sostenía la mano de Javier. Y él mirando brevemente hacia atrás, una última mirada cargada de significados no expresados. «Estarán bien», dijo Lucía mientras regresaban al coche. «Y nosotras también». Carmen asintió, apretando la mano de su hija. «Sí, lo estaremos». La mansión parecía extrañamente vacía cuando regresaron, aunque todos los muebles y decoraciones permanecían en su lugar. Era como si el alma de la casa se hubiera ido con sus habitantes. Esa noche, sola en su habitación en la casa de invitados, Carmen finalmente abrió el sobre que Elena le había dado. Dentro, encontró una carta y documentos oficiales. La carta, escrita a mano en elegante papel, decía: «Querida Carmen, las palabras nunca serán suficientes para expresar nuestra gratitud por lo que tú y Lucía habéis hecho por nuestra familia. No solo cuidasteis de nuestras hijas en los momentos más oscuros, sino que me ayudaste a encontrar el camino de regreso a ellas, a Javier y a mí misma. Como pequeña muestra de agradecimiento, nos gustaría que la casa de invitados donde vivís se convirtiera oficialmente en tuya. Los documentos adjuntos transfieren la propiedad a tu nombre. Es un lugar que Lucía ama, cerca de la universidad donde estudiará, y creemos que podéis llamarlo hogar durante el tiempo que deseéis. Nuestra casa en Londres siempre tendrá habitaciones esperándoos para visitas cortas o largas. Las niñas ya están planeando todas las atracciones que quieren mostrar a tía Carmen y Lucía cuando vengáis. Con amor y eterna gratitud, Elena, Javier, Clara, Ana y Sofía». Carmen dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras releía la carta. El gesto era tan generoso, tan inesperado, que la dejó sin palabras. Un hogar, algo permanente, algo suyo, algo que podía ofrecer a Lucía como base segura mientras comenzaba sus estudios universitarios. Más que eso, era un símbolo tangible de que los lazos creados en el último año trascendían la distancia, el tiempo y las circunstancias que inicialmente los habían unido. Esa noche, Carmen soñó con Miguel. No era un sueño triste, de esos que la dejaban devastada al despertar, sino tranquilo, reconfortante. En el sueño, él le sonreía, asintiendo en aprobación. «Has construido algo hermoso», decía. «Estoy orgulloso». Cuando despertó, sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Quizás Lucía tenía razón. Quizás esto no era un adiós, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo para todos ellos. Un año había pasado desde la partida de los Fernández a Londres. La vida de Carmen y Lucía había encontrado un nuevo ritmo, diferente pero profundamente satisfactorio. Lucía floreció en su primer año de medicina en la Universidad Complutense, dividiendo su tiempo entre estudios intensos, prácticas de observación y el voluntariado que mantenía en el Hospital La Paz. A los 18 años mostraba la misma determinación y empatía
que caracterizaban a su madre, solo con un entusiasmo juvenil que hacía que todo pareciera nuevo y posible. Carmen consolidó su posición como enfermera especializada en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital La Paz. Su trabajo, aunque emocionalmente exigente, traía una profunda satisfacción que compensaba los momentos difíciles. Su propia historia de pérdida y recuperación se había convertido en una herramienta valiosa para ayudar a familias que enfrentaban lo inimaginable. La casa de invitados, ahora legalmente suya, había sido transformada en un hogar acogedor que reflejaba sus personalidades. La decoración simple pero cálida, los libros que llenaban las estanterías, las fotografías estratégicamente dispersas, incluidas varias de las trillizas, cuyos rostros sonrientes observaban desde la pared principal del salón. El contacto con los Fernández permaneció constante, como prometido. Videollamadas semanales con las niñas, ahora fluidas en un encantador inglés británico mezclado con español madrileño. Correos electrónicos regulares de Elena, compartiendo historias sobre la adaptación familiar a la vida londinense, siempre acompañados de fotografías de las trillizas en parques, museos y atracciones turísticas. En cuanto a Javier, la comunicación era más reservada, pero igualmente constante. Breves mensajes sobre los progresos de las niñas, preguntas sobre la carrera de Carmen, invitaciones repetidas para una visita a Londres. Fue durante una mañana de sábado particularmente ajetreada en el hospital, cuando Carmen realizaba un turno doble debido a la falta de personal, que su teléfono vibró con una notificación especial, una videollamada no programada de los Fernández. Encontrando un momento de pausa, Carmen respondió en una habitación vacía, esperando ver los rostros familiares de las trillizas. En su lugar, fue Javier quien apareció en la pantalla, luciendo más joven y relajado de lo que recordaba. «Carmen, espero no estar interrumpiendo nada importante. Estoy en el hospital, pero tengo unos minutos», respondió ella, ajustándose automáticamente el uniforme. «¿Está todo bien? ¿Las niñas?» «Están perfectamente», la tranquilizó rápidamente. «De hecho, están aquí a mi lado, deseando hablar contigo». Las tres cabecitas pelirrojas aparecieron en la pantalla, ahora visiblemente mayores y aún más habladoras de lo que Carmen recordaba. 4 años, pensó con un nudo en el corazón. ¡Qué rápido han crecido! «¡Tía Carmen!», exclamaron al unísono perfecto. «¿Adivina qué? ¿Adivina qué?». Clara apenas podía contener su excitación. «Vamos a España», completó Ana. «La semana que viene», finalizó Sofía, la más tranquila de las tres, aunque igualmente emocionada. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «¿En serio? ¿Todos vosotros?» «Familia completa», confirmó Javier, reapareciendo en la pantalla. «Nos quedaremos un mes. Parte trabajo, parte vacaciones, las niñas tienen descanso escolar y Elena...» «También estoy aquí». La voz de Elena se escuchó de fondo, antes de aparecer junto a su marido. Estaba radiante, el cabello más corto en un corte moderno que acentuaba sus rasgos. «No podíamos perdernos el 19º cumpleaños de Lucía, ¿verdad?» Carmen sintió que sus ojos se humedecían. Se habían acordado. Más aún, estaban organizando un viaje transatlántico en parte por esta fecha. «Nos quedaremos en la mansión, por supuesto», continuó Javier. «Pero esperamos que tú y Lucía podáis pasar mucho tiempo con nosotros. Las niñas no paran de hablar de todos los lugares que quieren visitar con vosotras». «¡El Retiro!», gritó Clara. «El Zoo de Madrid», añadió Ana. «La Gran Vía el domingo», completó Sofía, siempre la más urbana de las tres. Carmen rió, secándose discretamente una lágrima que amenazaba con escapar. «Estoy deseando veros. Lucía estará encantada». «Y hay una cosa más», dijo Elena, su rostro adoptando una expresión más seria. «Nos gustaría invitaros oficialmente a pasar la Navidad con nosotros en Londres este año.
Ya hemos reservado los vuelos. Un regalo de cumpleaños anticipado para Lucía. Solo necesitamos vuestra confirmación. Carmen se quedó momentáneamente sin palabras. Un mes con ellos en Madrid, seguido por un viaje a Londres a fin de año. Era más de lo que jamás había imaginado posible. Yo necesito comprobar los turnos en el hospital, pero dudó, emocionada. Ya hemos hablado con tu supervisor, confesó Javier con una sonrisa traviesa. El doctor Ruiz es un viejo amigo. Las vacaciones ya están preaprobadas. Lo habéis pensado todo, ¿verdad? Carmen sacudió la cabeza, riendo entre lágrimas. Aprendimos de ti, respondió Elena suavemente. A planificar, a cuidar, a amar incondicionalmente. Cuando la llamada terminó, con promesas de detalles sobre la llegada y muchos besos lanzados por las trillizas, Carmen permaneció en la habitación silenciosa durante unos minutos, procesando todo. La alegría que sentía era casi física, un calor que se extendía por su pecho, una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Tomó el teléfono para llamar a Lucía y compartir la noticia, pero antes sus dedos encontraron el collar con el colgante que nunca se había quitado desde el cumpleaños de las trillizas. Las pequeñas piedras de colores brillaban bajo la luz fluorescente del hospital. Rubí, zafiro, amatista, Clara, Ana, Sofía. Hace un año, Carmen creía que se estaba despidiendo de una familia que había ayudado a reconstruir. Hoy, se daba cuenta de que nunca había sido realmente un adiós, solo una expansión de los lazos que los unían, extendidos a través de océanos y continentes, pero nunca rotos. Y quizás, reflexionaba mientras marcaba el número de su hija, este era el verdadero milagro que habían creado juntos, una familia que trascendía los lazos de sangre, que había superado traumas y separaciones, que había encontrado formas de permanecer conectada a pesar de todas las adversidades. «Mamá», la voz animada de Lucía respondió después de 2 tonos. «No te lo vas a creer. He recibido un email de los Fernández y...» Carmen sonrió, sintiendo una felicidad tranquila asentarse en su corazón. Madrid continuaba su frenética rutina fuera. Coches tocando la bocina en la Gran Vía, personas corriendo para disfrutar del sábado soleado, la ciudad que nunca realmente se detiene. Pero dentro de ella, finalmente, había paz. Una paz construida sobre pérdidas y encuentros, sobre dolor y sanación, sobre la capacidad humana de formar conexiones significativas incluso en las circunstancias más improbables. Una paz que Miguel, donde quiera que estuviera, seguramente aprobaría. «Lo sé, cariño», respondió Carmen, su sonrisa audible a través del teléfono. «Están volviendo a casa».